Cristian Lamesa con nosotros, nuestro invitado a esta hora, analista político. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vos y con tu audiencia. Gracias, te esperábamos. Digamos que este es algo así como la pelea del siglo. Y Mayweather es uno de ellos, como para que entiendan la dimensión, la connotación mediática que tiene todo esto. Hablemos de eso, por favor. ¿Por qué el triunfo es que ya están reunidos estos dos actores políticos? Sí, yo creo que es una cumbre que va a tener trascendencia histórica. No tengo demasiadas dudas al respecto. Creo que en esta cumbre se dirime en gran medida el futuro de las próximas décadas y tal vez incluso más aún. Yo creo más bien, Marcela, que la pelea fuerte y verdadera va a venir después de esta cumbre y va a ser justamente con los intereses que se oponen a la paz, que son un verdadero escollo en este momento para poder arribar a una solución concreta y definitiva al tema que no solo el tema de Ucrania, sino el tema que tiene que ver con la OTAN y su histórico acoso ya de casi 80 años a lo que fue la Unión Soviética y hoy es la Federación Rusa. Creo que esa va a ser la pelea de fondo entre esos globalistas europeos, entre si se me permite, el usurpador Zelensky y los que realmente tienen una vocación por arribar a un acuerdo y a poder hacer, en lugar de la guerra, poder hacer negocios. Fíjate que es interesante lo que estás diciendo. ¿Por qué no está ahí Zelensky? Que la prensa occidental todavía no ha hecho foco ahí. La prensa occidental en la previa habla de la simbología de Alaska, de por qué eligieron ese lugar, del historial, etcétera, etcétera, pero todavía le dan la vuelta al hecho de que el que está votado de esa mesa, votado con B larga, que es un verbo muy usado acá en el Caribe, el que está out es Zelensky precisamente. Sí, claro, y no es casual que esté afuera de esa mesa. A ver, yo hago en esto una especie de de ejemplificación, perdón, de lo que era cuando éramos chicos y estaba la mesa de los grandes y la mesa de los pequeños, ¿no? Para que no interrumpieran y no hicieran lío cuando los grandes estaban reunidos. Y hablando cosas serias. Bueno, un poco es la mesa de los grandes la que ocupa Donald Trump y Vladimir Putin. Y no están invitados a esta mesa de los grandes, no solo Zelensky, sino tampoco los europeos. Y no es casual, porque yo creo que, por supuesto, que sobradamente lo sabe Vladimir Putin, que Rusia tuvo que soportar ese engaño, ese vil engaño que sufrió no solamente Rusia, sino también la población del Donbass, que tenía cifradas expectativas en los acuerdos de Minsk y que fueron burlados de la forma más vil por Francia, por Alemania, aparte de Ucrania. Entonces yo creo que Trump también sabe esto, sabe que los europeos eh, y Zelensky serían un escollo, lo único que pondrían es piedras en el camino a este diálogo que se va a dar en algunas horas nomás. Entonces yo creo que es eso, es hablar de temas profundos que tienen que ver con la solución del tema de Ucrania, el tema de la OTAN y también futuros acuerdos muy importantes. No es casual que esté Kirill Dmitriev en esa reunión también, que es el encargado de negocios con los países extranjeros por parte de la Federación Rusa, que tuvieron tan buena sintonía con otro participante también hoy, que es Steve Witkoff. Entonces yo creo que se van a hablar cosas muy importantes y repito, no solo de la coyuntura bélica actual, sino también de un futuro de seguramente negocios y convivencia entre estos polos de poder en este mundo multipolar. Y yo creo que por eso también Alaska, ¿no? Esta elección, un territorio estadounidense que fue hace, ¿cuánto? Casi 2 siglos, era territorio del Imperio Ruso. Fíjate que hasta ahora ya está en el última hora de agencias de noticias una declaración de Trump. No sucederá. Trump no dará garantías a Kiev en el marco de la OTAN. Y es todo un súper anuncio para ir a sentarse con Putin. No es fácil sentarse con el oso ruso y encima llegar sin armas, digamos, sin
esta habitual catarata, verborragia, forma de hacer política exterior de Trump. Sabe que con Putin no funciona y se da el anuncio. Trump no dará garantías a Kiev en el marco de la OTAN. Cristian. Sí, por supuesto. Y vos fíjate, Marcela, cómo esto es una dura respuesta no solo al usurpador, a Volodymyr el usurpador, que así debería pasar a la historia, porque hay que recordar que está usurpando la presidencia de Ucrania en este momento, sino que también esto es un cachetazo en la cara de estos europeos enloquecidos como Starmer, Macron y Merz, que en las últimas horas decían prácticamente con gritos histéricos que se le debía dar garantías de seguridad a Ucrania y toda esta verborragia encendida, ¿no? Que lo que menos hace es contribuir a la paz. Y justamente vos fíjate qué significativo que el presidente Trump haga estas declaraciones. Y como yo siempre digo, lo importante no es detenernos en las cuestiones de forma de Trump, esa pirotecnia verbal que muchas veces utiliza, sino en estos hechos que finalmente son los que concreta. Yo creo que ahí realmente está mostrando Donald Trump cuáles son sus verdaderas intenciones y que no se va a plegar a estas intenciones belicistas que vienen fogoneando desde hace ya muchos años los europeos. También están rodando las imágenes de Trump partiendo a Alaska para la cumbre con Putin. Hay un avión presidencial en imágenes desplegado desde la base de la Fuerza Aérea cerca de Washington y ya se inicia este periplo. Algo va a salir de esto, es lo que él eligió decir, como siempre, cortito y al pie. Y toda la prensa va reseñando a Trump. Fíjate que Putin siempre con esta diplomacia muy establecida y a través de su canciller, a través de Lavrov, es que se hace llegar la línea. Y también estas dos formas de hacer diplomacia nos llevan a pensar en ese futuro. Te pido 2 segundos nada más. Oleg Yasinski está desde Moscú para reportar. Ya vuelvo con Cristian. Oleg, bienvenido. Queridos amigos, saludos desde Rusia. Ahora estoy en el centro. Lamentablemente, Internet, por razones de seguridad, seguramente no funciona muy bien en las calles de Moscú, así que vamos en audio. Es un día de la parte final de verano en Moscú. Hay mucha gente que están viendo de vacaciones y en general aquí se ve una calma, pero con algo de preocupación, porque obviamente todos están pendientes de cómo termine. Es un hecho histórico. Vemos que es el primer encuentro personal en 6 años entre Vladimir Putin y Trump, y no solamente entre Putin y Trump, sino entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. La vez pasada fue en Osaka, en Japón, en 2019, en la cumbre del Grupo 20. Y en total ellos se vieron personalmente 5 veces. Y también desde la llegada de Trump al poder, Putin con Trump hablaron por teléfono 5 veces. Ya sabemos los protocolares oficiales del evento. La reunión comenzó a las 11:30 de Alaska, lo que corresponde a las 22:30 horas de Moscú. Primero con conversación cara a cara con presencia de solo traductores, y el lugar del encuentro es la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Mendrov Richardson. Vladimir Putin estaba, como vimos, en la ciudad de Magadan, en el norte extremo de Rusia, y a Alaska llegaron ya 3 vuelos especiales rusos, prensa y parte de la delegación que ya se encuentran ahí. También informan que hace poco llegó Sergei Lavrov, o sea, una gran parte del equipo de Vladimir Putin ahora se encuentra. También en Rusia muchos comentaron que es muy simbólico que la reunión entre Putin y Trump se realiza cerca de los pilotos soviéticos en Alaska. En la época cuando Estados Unidos eran aliados de la Unión Soviética en la guerra contra Alemania nazi, ellos a través de Alaska enviaban su aviación a Rusia y había un accidente, murieron pilotos soviéticos, están entrados ahí, es un memorial importante. Todos expertos coinciden que es muy difícil predecir el resultado de este encuentro, que fue preparado en tiempo récord, una semana, pero hablando de los hechos reales, el ejército ruso estos días está avanzando, Rusia está perdiendo esta guerra,
y seguramente hay una gran inquietud en Kiev, Europa, por la reunión directa entre el presidente estadounidense y ruso. Ya quedan pocas horas hasta el encuentro. Después del encuentro va a haber una conferencia de prensa de Putin y de Trump. Ya las autoridades rusas dijeron que la prioridad de esta reunión será la búsqueda de solución del conflicto armado en Ucrania, así que las expectativas también muy altas. Hay más preguntas que respuestas, pero aquí la vida sigue su curso normal. Estamos pendientes, esperando más noticias y la próxima vez trataré de salir en vivo para que vean un poco de Moscú en estas horas históricas de la preparación de la cumbre. Muchas gracias, Oleg. Gracias por el esfuerzo. Nos sigue acompañando Cristian Lamesa. Cristian, acá hay algo que muy poco se conoce y que por eso vale revisar la geografía, la historia. Alaska fue territorio ruso durante un siglo. La resistencia indígena, la guerra de Crimea, arruinó las finanzas del Imperio ruso, vendió el territorio en 1867, vendió Rusia a Estados Unidos por apenas 7 millones de dólares, y cuando los que tienen alguna nostalgia de esto señalan la pérdida, y se lo han dicho a Putin, Putin con humor que suele usar para destrabar conflictos, ha dicho, ¿para qué la íbamos a querer? Hace mucho frío. Sin embargo, pisar Alaska pega ahí en el corazoncito. Luego hablamos de este hecho que mencionaba, lo que implica estar ahí, que mencionaba nuestro compañero de tareas. Pero empecemos a revisar esto, ¿no? La simbología de pisar Alaska. Cristian. Sí, es una simbología muy fuerte y sabemos muy bien que el presidente Vladimir Putin es un amante de la historia y de los símbolos. Y lo que vos muy bien referías de la guerra de Crimea es muy cierto, pero también hay un detalle que es muy importante, Marcela, a tener en cuenta. No fue tanto un tema de finanzas rusas lo que llevó a esta venta de Alaska, sino que fue justamente el hecho, primero que obviamente da una gran nostalgia a Alaska porque era, recordemos que el Imperio Ruso era un país tricontinental y por supuesto que fue el momento de mayor esplendor y extensión territorial, porque cuando nace la Unión Soviética se pierde 1 millón de kilómetros cuadrados. Pero dicho esto, obviamente que un enemigo jurado de la Unión Soviética, de Rusia en ese momento, del Imperio Ruso, ha sido los anglosajones, el Reino Unido. Y hay que recordar que después de la guerra de Crimea y por el hecho de no tener la capacidad para defender militarmente a Alaska ante un intento de invasión, hay que recordar que Alaska hace frontera con Canadá, Canadá, colonia principalmente inglesa. Entonces, ante el riesgo de que fuese invadida por el Reino Unido a través de Canadá, el territorio de Alaska, y que quedase a creo que algo así como 80 kilómetros a través del estrecho de Bering del lejano oriente ruso, entonces era un riesgo muy grande para el imperio. Y en ese momento se optó por esta solución que no tenía tanto que ver con lo financiero, sino más bien con que hay que recordar que los Estados Unidos de América eran un gran aliado y amigo del Imperio Ruso. Yo siempre recuerdo cómo al presidente Abraham Lincoln fue el Imperio Ruso el que lo ayudó a ganar la guerra civil frente a los confederados que eran apoyados por ingleses y franceses. Entonces, que este territorio fuese tomado por esta incipiente potencia mundial que ya se vislumbraba como los Estados Unidos, era poner un tapón a esta posibilidad de agresión inglesa. No tanto una cuestión financiera, no tanto que los zares necesitaban dinero desesperadamente, sino que era una solución de seguridad y establecer un tapón. Entonces, vos fíjate cómo, y con esto cierro, Marcela, cómo cobra una gran simbología Alaska. Fue territorio ruso, es territorio estadounidense, rememora una época en que ambos países eran grandes amigos, como también lo fue en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, con dos líderes como Franklin Roosevelt y Joseph Stalin, que tenían una excelente relación personal. Entonces, yo creo que estos dos líderes, que son Donald Trump y Vladimir Putin, en cierta medida están recreando este simbolismo para lo que se vendrá. Y para cerrar, ahora sí, Marcela, también hay que tener en cuenta que al acceder Rusia a reunirse en territorio estadounidense, también simbólicamente
hay una declaración de principios en la cual Estados Unidos no es la parte que confronta, a pesar de que esta guerra la inicia simbólicamente y efectivamente Biden y varios años atrás Obama, que Biden era su vicepresidente. Entonces, en vez de buscar un tercer país, se hace en Alaska. Yo creo que eso también es un simbolismo que da muy grande Rusia y que le hace un guiño a Trump. Cristian, aquí vale dos cosas. Por un lado, ver cómo uno estudia la historia. Me recordaste a Felipe Piña, porque los que estudiamos la historia en Argentina íbamos al manual y tuvimos una visión, y generalmente estaba la visión económica ahí, de cómo actuaban nuestros próceres que se recuperaban después de cada campaña y las conquistas, ¿no? Y por otro lado, después nos enteramos, con Felipe Piña, por ejemplo, historiadores que ya por estos años publican y nos cuentan la otra parte de qué hacían esos próceres y de qué se trataba cada uno de esos acuerdos o de esas conquistas que lograban. Cuando yo le planteo que la venta, que encima se vendió por muy poquita plata, de este territorio de Rusia a Alaska tuvo motivos económicos, él me dice, no, no fue tan así, mira que está también esta otra cuestión, no es que solo había caído la venta de pieles, sino que también había ahí un tapón de seguridad de por medio. Para eso sirve abrir un análisis y empezar a escudriñar y a buscar. Así que eso me encanta. Cuando plantea nuestro corresponsal, también muy inmerso en el tema y siguiendo los hechos, que está esta reunión desarrollándose cerca de las tumbas de pilotos soviéticos caídos en ese conflicto, también vamos a pasar a hablar de este otro simbolismo, de un capítulo histórico entre estos países que ya Cristian lo esbozaba, y tiene que ver con esta cooperación entre soviéticos y estadounidenses para hacerle frente a la amenaza nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Miren cuánto aparece y no nos quedamos solamente con que, uy, el avión de Trump va saliendo a Alaska y ya Lavrov está listo con todo su equipo de trabajo. Quiero ir también a este punto y después nos metemos con el desembarco de y por qué lleva inclusive al de la CIA Trump. ¿Qué te parece, Cristian? Sí, a ver, el simbolismo que marcaba Alec también es muy fuerte, como si bien el enorme esfuerzo en la victoria sobre el nazismo lo llevó en sus espaldas la Unión Soviética, con 27 millones de muertos, la destrucción del 80% del esfuerzo militar nazi se da a manos del Ejército Rojo, pero también obviamente Rusia nunca olvida, en un gesto de mucha generosidad y nobleza, como por ejemplo la política de préstamo y arrienda del presidente Roosevelt fue muy importante para la Unión Soviética y se mantuvo una amistad leal entre ambos líderes, como decía hace un rato, y esto fue desgraciadamente destruido, este mundo que pensaron los dos, Roosevelt y Stalin, un mundo con las Naciones Unidas y ellos como aliados y amigos garantizando la seguridad mundial, desgraciadamente se dio por tierra con el infame Harry Truman cuando accedió a la presidencia una vez muerto Roosevelt. Pero ese vínculo, incluso como una anécdota histórica también, es muy emocionante ver en Moscú, en el Museo de la Victoria, un monumento que hay en honor a los combatientes de la Segunda Guerra Mundial y en ese monumento se ven cuatro soldados, uno soviético, uno americano, uno francés y uno británico, con una generosidad enorme por parte del pueblo ruso, reconociendo la contribución, a pesar de que especialmente Francia fue muy menor, ni siquiera se liberó a sí misma. Francia, por lo menos el Reino Unido, tuvo la dignidad de defender y no ser invadido. Pero a pesar de eso, Rusia recuerda con mucha gratitud a todos los aliados contra el nazismo, una fuerza que hizo tanto daño al pueblo soviético. Y creo que la Unión Soviética, el Imperio Ruso, la Federación Rusa actual, nunca tuvieron una guerra con los Estados Unidos, nunca tuvieron una guerra abierta, una confrontación entre los dos estados. Sí lo tuvo Estados Unidos con el Reino Unido, sí lo tuvo Rusia, el Imperio Ruso con el Reino Unido. Entonces, en realidad hay muchas más razones para que haya una amistad y una sociedad entre estos dos países que con justamente los anglosajones británicos.
Recordame el nombre de ese monumento al que aludías, por favor, porque van a pedir bibliografía sobre esto, ¿eh? Ya acá se mueven los dedos buscando en todos los espacios de imágenes si es la del soldado desconocido frente al Kremlin, si es la madre patria llama, van dando ahí todos los nombres de los monumentos. ¿A cuál aludías, Cristian? No, el monumento al que yo me refiero, no sé si tiene un nombre exactamente, pero te digo la localización. El monumento está en el parque que es parte del predio, del territorio del Museo de la Victoria en Moscú, Musei Paviedi, en la ciudad de Moscú. Y esta figura, este grupo escultórico que está formado por estos cuatro soldados que te mencionaba, está coronado por un obelisco, si no me equivoco, que en su cima tiene el símbolo de las Naciones Unidas, el emblema de las Naciones Unidas, y está, como te decía, en el territorio del Museo de la Victoria en la ciudad de Moscú. Curioso dato. Avanzo, Cristian. Llega Trump y toda esta belleza y toda esta posibilidad de encuentro, de concordia, de diálogo que marcaría, como arrancaste este análisis diciendo, de esta reunión puede depender el futuro en las próximas décadas. Bueno, llega Trump y lo que hace es desembarcar con el secretario de Comercio, con Marco Rubio, con la máxima autoridad de la CIA. ¿Y cómo se entiende? ¿Para dónde va esto, Cristian? Bueno, yo creo que esto se entiende desde el punto que se van a tratar muchos temas que son muy importantes para ambos países. El tema diplomático, que por supuesto está el canciller Sergei Lavrov y su homónimo Marco Rubio. Es muy importante también la presencia de Steve Witkoff, que es prácticamente, yo diría que es un canciller de facto en la política de Donald Trump. También están los responsables del tema de negocios de ambos estados, ¿no? Kirill Dmitriev por la parte rusa y su par estadounidense. Esto habla del tema de negocios, de explotación de tierras raras, por ejemplo, que esos acuerdos que hizo Trump, que firmó hace algunos meses atrás con Volodymyr el usurpador, esos acuerdos sin duda van a ser revisados y yo no dudaría en que va a haber una explotación en conjunto, una sociedad entre empresas estadounidenses y rusas, porque esos yacimientos de tierras raras y de litio ya están en territorio que es hoy de hecho y también de jure en la constitución rusa parte de la federación. Y obviamente es muy importante que esté la presencia del director de la CIA, que es una Radcliffe, que es una persona de confianza. O sea, lo bueno y también que esté el vicepresidente Vance, si no me equivoco, que sin duda va a ser el sucesor de Donald Trump. Y yo creo que en este segundo mandato del republicano nos encontramos a un Donald Trump que no tiene a todo el partido republicano consigo, tiene gente que sigue una agenda guerrerista y rusófoba como el senador Lindsey Graham. Eh, bueno, se me fue de la cabeza hay otro senador también muy hostil. Pero bueno, lo cierto es que sí tiene gente leal, tiene gente de su equipo, y incluso Marco Rubio, que es más neoconservador, pero hasta este momento está haciendo las tareas como se las ha encomendado Donald Trump. Entonces yo creo que realmente hay una reunión que tiene que ver con una arquitectura de la relación bilateral ruso-estadounidense. Creo que eso va a ser muy importante y tal vez acá vamos a aventurar, porque esto también es plantear y prever escenarios en alguna medida, Marcela, y yo creo que esta reunión de hoy se puede coronar con una segunda reunión en territorio ruso y que tal vez se selle con una trilateral en Beijing próximamente con Xi Jinping sumado a esta mesa. A ver si está alguno de los nombres que pensabas. En esta delegación por Estados Unidos van Marco Rubio, Bessent, Lutnick, Radcliffe, Wiles, Susie Wiles, Blair, Harrison, Nick Luna, Scavino, Stephen Chen, Gabriel, Leavitt, Scharf, no sé si hablabas de Worthington, No, Whitecoff, ¿hablabas de él? ahora,
No, ahora me vino a la mente, yo Ajá, hablaba de los hostiles a la política de, los de Trump, hostiles. que es Ted Cruz, Ahí está. Y dos embajadores, Witkoff y que es Crowley. interesante perdóname Marcela, Sí, que es interesante que estos personajes como Ted Cruz, como Lindsey Graham, no estén totalmente marginados de estas negociaciones. fíjate que ese es el dato crucial, por eso ahí íbamos, estamos aprendiendo historia, geopolítica, geografía contigo, porque hablar de los tentáculos políticos también es hablar de los tentáculos económicos. Miren cuánta información aparece una vez que abrimos la puerta del conocimiento de Cristian Lamesa, que viene trabajando este tema y estudiando hace años. Que no esté en Cruz, decías, que no esté Ted Cruz es importante, y que Marco Rubio se comporte como un neocon también es importante, porque finalmente se va alineado, digamos, con la política de Trump. Pero el cabildeo también en Estados Unidos rumbo a esta reunión ha sido fuerte, Cristian. Sí, por supuesto. Bueno, viendo el lado oscuro, podemos recordar justamente esa loca ley que quería implementar Lindsey Graham de aplicar 500% de aranceles a los países que comercian con Rusia. Que si vos te acordás, esa ley primero, Trump, porque acá hay que entender algo, nombrábamos a Ted Cruz, nombrábamos a Lindsey Graham, nombramos a Marco Rubio, que está haciendo los deberes, no como un neocon, sino siguiendo la agenda de Trump, siendo que es un neoconservador, Marco Rubio. Pero ahí es cuando Trump tiene que hacer guiños hacia adentro y hacia afuera, ahí es cuando a veces tiene que hacer declaraciones altisonantes porque él necesita los votos de esos senadores y de esos representantes neoconservadores. Entonces, ¿qué le dice a Lindsey Graham con esto del 500%? Está bien, podemos hacer esa ley, pero me tiene que dar la potestad de yo suspenderlo cuando quiera, que no dependa del Senado. Y ahí lo dilata hasta que hace este anuncio del 100%, con lo cual desactiva ese 500% y este 100% quedó en veremos, ese famoso, ¿te acordás lo de los 50 días, esos anuncios que había hecho grandilocuentes? Es para contener a su base neoconservadora que lo tiene adentro, que necesita los votos, vuelvo a repetir, necesita los votos de esos personajes, porque cuando decimos tiene mayoría en ambas cámaras, ok, los republicanos tienen mayoría, no los trumpistas, no el MAGA. Ese es el tema. Por eso es que también muchas veces cuando veíamos esas declaraciones que parecían volverse agresivas por parte de Trump, siempre yo decía, hay que tener en cuenta la respuesta que da Rusia, porque Rusia lo tomaba como entendiendo que eso era para su consumo interno, para su público interno y no un acto de hostilidad. Y esto lo dijo Sergei Lavrov cuando mencionó que había que tener en cuenta que algunas declaraciones de Trump tenían que ver con estar dirigidas a los sectores y a los factores de presión que tiene internos y externos, digamos, europeos guerreristas, neoconservadores republicanos adentro. Pero yo creo que está haciendo una política realmente en este punto en particular bastante inteligente Donald Trump. Así planteadas las cosas, hasta aquí el análisis. Cristian, muchas gracias por este tiempo y por tu disposición. Gracias a ustedes, siempre es un placer acompañarlos. Aprendemos mucho con vos. Gracias.